Sabiduría. El libro de Sabiduría fue el último libro inspirado por el Espíritu Santo a través del rey Salomón, que fue hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, de la tribu de Judá. Este libro se lleva a cabo al culminamiento de la existencia de Salomón en su misión, y también así a través de su retorno a Dios por su arrepentimiento. Pues en su lecho de muerte alcanzó la gracia, a pesar de su desvío, pues el Señor, misericordioso y lleno de gracia, lo aceptó y le ungió de poder, y este libro lo demuestra en su brillante verdad, y por su espíritu de sabio poder. Este libro era usado para tener cercanía a Dios en el sacerdocio, también en la realeza y por todo discípulo adepto del Torá. Fue escrito en la destrucción de Jerusalén y después revivificado por Dios a través del profeta Esdra en la reconstrucción del segundo templo, que fue hecho por Zerubabel y Yeshua, el hijo de Yosedec. En las tinieblas y la luz ha resplandecido este libro. Existe ahora en la Biblia católica y en otras traducciones antiguas, pero la oscuridad lo ha escondido otra vez al mundo, pero Dios se lo ha mostrado a su Hijo, pues ha amado a su Hijo, que le instruye y le perfecciona por ese amor a su Hijo y por amor a su propio nombre. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Evangelio de San Juan, capítulo número 10, versículo 27. La sabiduría de Salomón, capítulo 1. Amen la justicia, ustedes, los que gobiernan la tierra. Tengan rectos pensamientos sobre el Señor, y búsquenlo con sencillez de corazón. Lo encuentran los que no exigen pruebas, y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios, y su poder, cuando es puesto a prueba, confunde a los necios. La sabiduría no entra en un alma perversa, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Santo Espíritu que nos instruye huye del engaño, se aparta de los razonamientos sin sentido, y se aleja cuando está presente la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no deja sin castigo las palabras del blasfemo. Dios es testigo de sus sentimientos, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua. Por eso, quien dice cosas malas no quedará oculto. No podrá evitar la acusación de la justicia. Los planes del impío serán investigados. El informe de sus palabras llegará hasta el Señor, y quedarán probados sus delitos. Porque un oído celoso lo escucha todo, y no le pasan inadvertidos cuchicheos ni protestas. Cuídense, por tanto, de las murmuraciones inútiles, y absténganse de hablar mal, porque aún la palabra más secreta tiene sus consecuencias, y la boca mentirosa lleva a la muerte. No busquen la muerte con una vida extraviada, ni se atraigan la perdición con las obras de sus manos. Dios no hizo a la muerte, ni goza destruyendo a los vivientes, pero todo lo creó para que existiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra. Porque la justicia es inmortal. Los impios llaman a la muerte con obras y palabras. Creyéndola su amiga, se perdieron por ella, y han hecho un pacto, porque son dignos de formar parte de ella. Capítulo 12. Ellos se dijeron, razonando equivocadamente, la vida es corta y triste, y la muerte del hombre irremediable. Y no se sabe de nadie que haya regresado del abismo. Nacimos casualmente, y luego pasaremos como quien no existió. Nuestro aliento es como el humo,
y el pensamiento chispa del corazón que late. Cuando ésta se apague, el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como la suave brisa. Nuestro nombre con el tiempo caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Pasará nuestra vida como un rastro de nube y se disipará como neblina. Acosada por los rayos del sol, abrumada por su calor, nuestra vida es el paso de una sombra y nuestro fin no puede ser retrasado. Está aplicado el sello y no hay retorno. Por eso a disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil, a llenarnos del mejor vino y de perfumes, para que no se escape la flor primaveral. Coronemos con capullos de rosas antes de que se marchiten, que no se quede pradera sin probar nuestra orgía. Dejemos que en todas partes huellas de nuestra alegría, porque nuestra suerte y nuestra fortuna. Atropellemos al justo que es pobre. No nos apiademos de la viuda, ni respetemos las canas venerables del anciano. Que sea nuestra fortaleza la norma de la justicia, porque está visto que la debilidad no sirve para nada. Tendamos trampas al justo que nos resulta incómodo. O sea, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra la ley, nos reprende las faltas con la educación que nos dieron. Declara que conoce a Dios y dice que Él es el Hijo del Señor. Se ha vuelto acusador de nuestras convicciones y su sola presencia ya nos molesta. Lleva una vida distinta a los demás y va por un camino aparte. Nos considera de mala ley, se aparta de nuestras sendas como si se contaminasen. Proclama dichoso al final del justo, se gloria por tener por Padre a Dios. Vamos a ver si en verdad es lo que dice, comprobando cómo es en su muerte. Si el justo es el Hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a tormentos despiadados para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte deshonrosa, pues dice que hay alguien que cuida de él. Así discurren y se engañan ellos, porque los ciega su maldad, no conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo y sus seguidores tienen que sufrirla. Capítulo número 3. La vida de los justos está en las manos de Dios y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que ellos morían, consideraba su muerte como una desgracia y su partida de entre nosotros como destrucción, pero ellos están en paz. Pues aunque los ojos de los hombres sean castigados, ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y Él los encontró dignos de Él. Los probó como el oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. A la hora del juicio brillarán, como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad, los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira a sus elegidos. Los impios serán castigados por sus razonamientos. Menospreciaron al justo y se apartaron del Señor. Desdichado es el que desprecia la sabiduría y la instrucción. Vana es su esperanza. Vacíos sus afanes e inútiles sus obras. Necias son sus mujeres, depravados sus hijos, y maldita su descendencia. Feliz la mujer estéril que no se ha manchado, que desconoce la unión pecaminosa. Alcanzará su fruto el día del juicio. Feliz también el eunuco, que no cometió delitos con sus manos, ni tuvo malos deseos contra el Señor.
Por su fidelidad recibirá favores extraordinarios y un lote codiciable en el templo del Señor. Porque Él se preocupa por el bien, obtiene frutos espléndidos. La prudencia es un trono inconmovible. Los hijos de los adúlteros no llegarán a la madurez, y la descendencia ilegítima desaparecerá. Si llegan a viejos, nadie les hace caso. A fin tendrán una vejez deshonrosa. Si fallecen antes, no tendrán esperanza, ni quien los consuele en el día del juicio. El final de la gente perversa es cruel. Capítulo 4. Más vale ser virtuoso, aunque sin hijos. La virtud se inmortaliza en el recuerdo. La conocen Dios y los hombres. Cuando está presente la imitan, cuando está ausente la añoran. En la eternidad, ceñida la corona, desfila triunfadora, victoriosa a la prueba de trofeos bien limpios. La familia numerosa de los simples no prosperará. Nacida de retoños ilegítimos, no arraigará profundamente, ni tendrá base firme. Aunque por algún tiempo reverdezcan sus ramas, como está mal asentada, las arendará el viento y será arrancada de raíz por los huracanes. Se quebrantarán sus brotes tiernos, su fruto no servirá. Está verde para comerlo, ni se aprovecha para nada. Pues los hijos que nacen de sueños ilegítimos son testigos del cargo contra sus padres en la hora del interrogatorio. El justo, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso. Vejez venerable, no son muchos los días, ni se mide por el número de los años. Ganas del hombre son la prudencia, y la edad avanzada una vida sin mancha. Agradó a Dios, y Dios lo amó. Vivía entre pecadores, y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que la malicia no pervertiera su conciencia, para que la maldad no sedujera su alma, porque la fascinación del vicio ensombrece la virtud. El vértigo de la pasión pervierte una mente sin malicia. Maduró en pocos años, cumplió mucho tiempo. Como su alma era agradable a Dios, Él se dio prisa para sacarlo de la maldad. La gente lo ve y no comprende, no se da cuenta de esto. Que Dios quiere a sus elegidos. Se apiada de ellos y es refugio para sus consagrados. El justo fallecido condena a los impios que aún viven, y una juventud arrebatada antes de tiempo a la prolongada vejez del malvado. La gente verá el final del sabio y no comprenderá lo que el Señor quería de él, ni por qué lo puso a salvo. Lo mirarán con desprecio, pero el Señor se reirá de ellos. Después de esto, se convertirán en cadáver sin honra, objeto de vergüenza entre los muertos para siempre, pues los derribará cabeza abajo, sin dejarles hablar. Los zarandeará desde los cimientos y los arrastrará hasta lo último. Vivirán en dolor y su recuerdo perecerá. Se presentarán asustados por el recuento de sus pecados, y sus delitos los acusarán a la cara. Capítulo 5. Aquel día el justo estará de pie, sin temor, delante de los que lo hicieron sufrir y despreciaron sus trabajos. Al verlo, se estremecerán de espanto y sorpresa, porque no esperaban que se hubiera salvado. Dirán entre sí, arrepentidos entre sollozos de angustia: ¿es este aquel que un día nos reíamos? Con coplas injuriosas, nosotros insensatos, su vida nos parecía una locura y su muerte una deshonra. Como ahora
¿Cómo es que ahora lo cuentan entre los hijos de Dios y comparte la herencia con los santos? Sí, nosotros nos salimos del camino de la verdad. No nos iluminaba la luz de la justicia. Para nosotros no salía el sol. Nos enredamos en los matorrales de la maldad y la perdición. Recorrimos desiertos intransitables sin conocer el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado presumiendo de ricos? Todo aquello pasó como una sombra, como un correo veloz, como una nube que surca agitadas aguas, sin que quede rastro de su travesía, ni estela de su quilla en las olas, o como pájaro que vuela por el aire sin dejar vestigio de su paso. Con, con su aleteo azota el aire leve, y el aire, hendido por la fuerza estrepitosa de sus alas, queda dividido y luego no queda señal de su ruta, como una flecha que disparada al blanco, cuyo surco en el aire inmediatamente se cierra difuminándose su estela. Igual nosotros nacimos y desaparecemos. No dejamos ninguna señal de virtud. Nos malgastamos en nuestra maldad. Sí, la esperanza del limpio es como una paja que arrebata el viento, como una espuma ligera que la tempestad arrastra. Se disipa como el humo al viento, pasa como el recuerdo del huésped de un día. Los justos viven eternamente, reciben de Dios su recompensa. El Altísimo cuida de ellos, recibirán la noble corona, la rica diadema de manos del Señor. Con su derecha los cubrirá, con su brazo los defenderá. Tomará la armadura de su celo, y la creación será un arma para defenderse de sus enemigos. Vestirá la coraza de la justicia. Se pondrá como un casco un juicio insobornable. Empuñará como un escudo invencible su santidad. Afilará la espada de su ira incontenible, y el universo peleará a su lado contra los insensatos. Saldrán certeras ráfagas de rayos, y como del arco bien tenso de las nubes, volarán hacia el blanco. La catapulta de su ira lanzará espeso pedrisco. Las aguas del mar se embravecerán contra ellos. Los ríos los inundarán sin piedad. Se levantará contra ellos un viento poderoso, que los barrerá como un huracán. La iniquidad arrasará toda la tierra, y los crímenes derrocaron los tronos de los soberanos. Capítulo 6. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, gobernantes de todo el mundo. Pongan atención, ustedes los que dominan a los pueblos, y están orgullosos de esa multitud de súbditos. El poder les viene del Señor, y la autoridad del Altísimo. Él juzgará sus obras y examinará sus intenciones. Porque siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, ni guardaron la ley, ni obraron según la voluntad de Dios. Él vendrá sobre ustedes de manera repentina y terrible, porque a los poderosos los juzga implacablemente, mas a los humildes se los compadece y perdona. Pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el dueño de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él creó al pobre y al rico, y se preocupa de todos por igual. Pero a los poderosos les aguarda un riguroso examen. Se los digo a ustedes, soberanos, a ver si aprenden sabiduría y no pecan. Los que cumplen sensatamente su santa voluntad serán declarados santos. Los que aprendan encontrarán quien los defienda. Deseen entonces mis palabras, búsquenlas ardientemente y serán instruidos. La sabiduría es luminosa y eterna. La ven sin dificultad los que la aman.
Los que van buscándola la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga para ella no se cansa. La encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella, que es la perfección de la prudencia. El que se desvela por ella, pronto estará libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda, benigna, por los caminos. Y le sale al paso en todo proyecto. Su comienzo auténtico es su deseo de instrucción. El afán por la instrucción es amor. El amor es la observancia de sus reyes, de sus leyes. La custodia de las leyes es garantía de inmortalidad. La inmortalidad acerca a Dios. Por tanto, el deseo de la sabiduría conduce al reino. Así que, si les gustan los tronos y los cetros, soberanos de las naciones, respeten la sabiduría y reinarán eternamente. Les voy a explicar lo que es la sabiduría y cuál es su origen. Sin ocultarles ningún secreto, me voy a remontar al comienzo de la creación, dándola a conocer claramente, sin pasar por alto la verdad. No haré el camino con la podrida envidia, que no tiene nada que ver con la sabiduría. Muchedumbre de labios salva al mundo, y el rey prudente da bienestar al pueblo. Por tanto, déjense instruir por mi discurso y sacarán provecho. Capítulo número 7. También yo soy un hombre mortal, igual que todos, hijo del primer hombre moldeado en arcilla. En el vientre materno fue esculpida mi carne. Tardé 10 meses en tomar consistencia en su sangre, gracias al semen de mi padre y el placer que acompaña al sueño. Al nacer también yo respiré el aire común, y al caer en la tierra que todos pisan, estrené mi voz llorando, igual que todos. Me criaron con mimo entre pañales. Ningún rey empezó de otra manera. Idéntica es la entrada de todos en la vida e igual es la salida. Por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí en vez de cetros y tronos. Y en comparación con ella tuve nada la riqueza. No la equiparé a piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es poco, como un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que a la salud y a la belleza. Me propuse obtenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vencieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. De todas gocé, porque la sabiduría las trae. Porque yo no sabía que es la madre de todas. La aprendí sin malicia, la comparto sin envidia. No me guardo sus riquezas, porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que la adquieren se atraen a la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. Que me conceda Dios saber expresarme y pensar cómo corresponde a ese don, pues Él es el guía de a la sabiduría. ¿Y quien marca el camino a los sabios? Porque en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, y toda la prudencia y el talento. Él me otorgó un conocimiento infalible de los seres, para conocer la trama del mundo y las propiedades de los elementos, el comienzo y el fin y el medio de los tiempos, las diversas posiciones del sol y el cambio de las estaciones, los ciclos anuales y la posición de las estrellas,
la naturaleza de los animales y la furia de las fieras, el poder de los espíritus y las reflexiones de los hombres, la variedad de plantas y la virtud de las raíces. Todo lo sé, oculto o manifiesto. Porque la sabiduría, artífice del universo, me lo enseñó. En ella hay un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, transparente, invulnerable, bondadoso, agudo, independiente, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, independiente, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todo lo que puede, que todo lo puede, que todo lo vigila, que en todos los espíritus penetra, en los inteligentes, en los puros, en los sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo, porque es exhalación del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega, es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede. Sin cambiar en nada, renueva el universo. Y entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones. Comparada a la luz del día, sale ganando. Pues a este lo revela la noche, mientras que a la sabiduría no la puede el mal. Capítulo número 8. Se despliega con vigor de un extremo al otro y gobierna el universo con acierto. La quise, la busqué desde muchacho y la pretendí como esposa. Enamorado de su hermosura, su unión con Dios realeza su nobleza. Porque la ama el que es el Señor de todos. Ella conoce los secretos de Dios y elige al que la hace, al que Él hace. Si la riqueza es un bien deseable en la vida, ¿quién es más rico que la sabiduría, que lo realiza todo? Si es la prudencia quien lo realiza, ¿quién sino la sabiduría, que es la autora de todo cuanto existe? Si alguien ama la justicia, las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos. Es maestra de templanza y prudencia, de justicia y de fortaleza. Para los hombres no hay en la vida más provechoso que esto. Y si alguien ambiciona una rica experiencia, ella conoce el pasado y adivina el futuro. Sabe los dichos ingeniosos y la solución de los enigmas. Comprende de antemano los signos y los prodigios y el desenlace de cada momento, de cada época. Por eso decidí unir nuestras vidas. Seguro de que sería mi consejera en la dicha y mi alivio en las preocupaciones y tristezas. Gracias a ella me elogiará la asamblea y aún siendo joven me honrarán los ancianos y en los juicios lucirá mi agudeza y seré admiración de los monarcas. Si callo, estarán a la expectativa. Si tomo la palabra, prestarán atención. Y si me alargo hablando, se llevarán a la boca la mano. Gracias a ella alcanzaré la inmortalidad
y dejaré a la posteridad un recuerdo imperecedero. Gobernaré pueblos, someteré naciones, soberanos temibles se asustarán al oír mi nombre. Con el pueblo me mostraré bueno y en la guerra valeroso. Al volver a casa descansaré a su lado, porque su trato no produce amargura, su intimidad no deprime, sino que regocija y alegra. Esto es lo que yo pensaba y sopesaba en mi corazón. La inmortalidad consiste en tener parentesco con la sabiduría. Su amistad es noble gozo, el trabajo de sus manos, grande riqueza inagotable. Su trato familiar, prudencia, conversar con ella, celebridad. Entonces me puse a buscarla, tratando de llevármela a casa. Yo era un niño bueno por naturaleza, dotado de una alma bondadosa. Mejor dicho, siendo bueno, entré en un cuerpo sin mancha. Al darme cuenta que solo me la ganaría si Dios me la otorgaba, y ya era un signo de prudencia saber el origen de este don, me dirigí al Señor y le supliqué, diciendo de todo corazón: Dios de los padres, Señor de misericordia, que todo lo creaste con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominara todas tus criaturas, gobernara el mundo con justicia y santidad, y administrara justicia rectamente. Dame la sabiduría que reina junto a ti, y no me excluyas de entre tus siervos, porque yo soy siervo tuyo, hijo de tu sierva, hombre débil y de existencia breve, incapaz de entender el derecho y la ley. Por perfecto que sea un hombre, si le falta tu sabiduría, no valdrá nada. Tú me has elegido como rey de tu pueblo y jefe de tus hijos e hijas. Me encargaste construirte un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad de tu morada. Copia del santuario que tú fundaste al principio. Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras, y a tu lado estaba cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que a ti te agrada, lo que corresponde a tus mandamientos. Envíala desde el cielo sagrado, mándala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado y trabaje conmigo, enseñándome lo que te agrada. Ella, que todo lo sabe y lo comprende, me guiará prudentemente en mis empresas y me custodiará con su gloria. Y así aceptarás mis obras. Juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. ¿Por qué? ¿Qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son inseguros. Porque el pueblo mortal es un peso para el alma y la tienda terrestre abruma la mente que reflexiona. A duras penas adivinamos lo que hay en la tierra y con trabajo encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá rastrear las cosas del cielo? ¿Quién podrá conocer tu designio si tú no le das la sabiduría, enviando tu espíritu desde el cielo? Solo así fueron los rectos caminos de los que están sobre la tierra. Así los hombres aprendieron lo que te agradaba y la sabiduría los salvó. Capítulo 10. Ella fue quien protegió al primer formado, el Padre del mundo, único creado, y lo liberó de su pecado, y le dio poder de dominarlo todo. Se apartó de ella en el criminal lleno de ira, y su furia fratricida le acarreó la ruina. Por su culpa vino el diluvio a la tierra, y otra vez la salvó la sabiduría.
guiando al justo de un simple tablón, en un simple tablón. Cuando los pueblos unidos en la maldad fueron confundidos en ella, ella se fijó en el justo y lo preservó irreprochablemente ante Dios, manteniéndolo entero sin ablandarse ante su Hijo. Cuando la aniquilación de los impios, ella puso a salvo al justo, escapando del, escapado del fuego llovido sobre las 5 ciudades. Testimonio de aquella maldad aún está en el desierto humeante. Los árboles frutales de cosechas prematuras y a la estatua de sal que se levanta, un monumento, un alma que no creyó. Por haberse apartado de la sabiduría, tuvieron la desgracia de no conocer el bien. Y además dejaron a la historia un recuerdo de su insensatez, para que su mal pasó y no quedara oculto. La sabiduría, en cambio, sacó de apuros a sus servidores, al justo que escapaba de la ira de su hermano. Lo condujo por sendas llanas, le mostró el reino de Dios y le dio a conocer las cosas santas. Dio éxito a sus tareas e hizo fecundos sus trabajos. Lo protegió contra la codicia de los exploradores y lo enriqueció. Lo defendió de sus enemigos y lo puso salvo de sus ataques. Le dio la victoria en la dura batalla, para que se supiera que la piedad es más fuerte que la nada. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró del pecado. Bajó al calabozo y no dejó en la prisión, hasta entregarle el cetro real, el poder de sus opresores. Demostró la falsedad de sus calumniadores y le concedió la gloria eterna. Al pueblo santo, a la raza irreprochable, lo libró de la nación opresora. Entró en el alma del servidor de Dios e hizo frente a los reyes temibles con sus prodigios y señales. Dio a los santos la recompensa de sus trabajos y los condujo por un camino maravilloso. Fue para ellos sombra durante el día, resplandor de astros por la noche. Los hizo atravesar el mar rojo y los guió a través de aguas caudalosas. Sumergió a sus enemigos y los sacó al flote de lo profundo del abismo. Por eso los justos despojaron a los impios y cantaron: Señor, un himno santo a tu santo nombre, celebrando a coro tu brazo victorioso. Porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los niños. Coronó con el éxito sus obras por medio de un santo profeta. Atravesaron un desierto inhóspito, acamparon en terrenos intransitados, hicieron frente a ejércitos hostiles y rechazaron a sus adversarios. Tuvieron sed, te invocaron. Una roca áspera les dio agua y les sanó la sed, una piedra dura. Con lo que sus enemigos eran castigados, ellos, en el apuro, eran favorecidos. A cambio del caudal permanente, de un río enturbiado por la mezcla de sangre y agua, castigo del decreto infanticida. Les diste sin esperarlo agua abundante, para que aprendieran por la sed pasada cómo habías castigado a tus adversarios. En efecto, cuando sufrían una prueba, aunque corregidos con misericordia, comprendían los tormentos de los impios al ser juzgados con ira. Porque a los tuyos los probaste como padre que reprende, pero a los otros como rey inexorable los examinaste y condenaste. Ausentes y presentes se consumían por igual. Un doble pesar se apoderó de ellos y gemían recordando el pasado. Cuando comprendieron que sus propios castigos eran un bien para los otros, reconocieron allí al Señor, al que antes expusieron y luego rechazaron burlándose de él. Al final de los sucesos lo admiraron, al sufrir una sed distinta de aquella de los justos.
Su mentalidad insensata y depravada los extravió, hasta el punto de rendir culto a reptiles sin razón y viles alimañas. Tú te vengaste enviando contra ellos un sinfín de animales sin razón, para que aprendieran que en el pecado está el castigo. Bien que podía tu mano omnipotente, y de qué manera, que de materia sin forma había creado al mundo. Soltar contra ellos osos a manadas, o bravos leones, o especies nuevas de animales recién creados, ferocísimos, que se lanzasen resoplidos llameantes, o despidiesen una humadera pestilente, o cuyos ojos echasen chispas terribles. Bestias que no solo podían aniquilarlos con su poder maléfico, sino que podían exterminarlos con un aspecto terrorífico. Aún sin esto, ellos podían haber caído de un solo soplo, perseguidos por la justicia, barridos por tu soplo poderoso. Pero tú todo lo tenías predispuesto con peso, número y medida. Desplegar con todo tu poder está siempre a tu alcance. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? Porque el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como una gota del rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierra los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la hubieras creado. ¿Y cómo subsistirán las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos ellos llevan tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco a los que caen. Les recuerdas su pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor. Y a los antiguos pobladores de tu santa tierra los aborreciste por sus odiosas prácticas, ritos sacrilegos y actos de magia, crueles sacrificios de criaturas, banquetes canibalescos de vísceras y de sangre humana. A ellos que practicaban tales ritos, padres asesinos de vidas indefensas, decidiste eliminarlos por medio de nuestros padres, para que tu tierra predilecta acogiera a la digna colonia de los hijos de Dios. Pero aún a esos, como hombres que eran, los perdonaste y les enviaste como avanzada de tu ejército, avispas para exterminarlos poco a poco. Bien que podías haber entregado a los impios en manos de los justos, en la batalla campal, o haberlos aniquilados de una vez por medio de fieras terribles, o con severa orden de mando, pero castigándolos poco a poco les diste ocasión de arrepentirse, sabiendo que eran malos por naturaleza, perversos de nacimiento, y que en su manera de ser no cambiarían nunca. Eran raza maldita de su origen. No les perdonaste los delitos porque tuvieras miedo a nadie. ¿Por qué? ¿Quién puede decirte qué has hecho? ¿Quién protestará contra tu sentencia? ¿Quién te denunciará por el exterminio de las naciones que tú has creado? ¿Quién se levantará contra ti para defender a los injustos? Además, fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todos, para que puedas mostrar que no juzgas injustamente,
No hay rey ni soberano que pueda desafiarte por haberlos castigado. Eres justo, gobiernas el universo con justicia y juzgas indigno de tu poder. Condenar a quien no merece castigo, porque tu poder es el principio de la justicia, y el ser dueño de todos te hace perdonarlos a todos. Ante el que no cree en la perfección de tu poder, despliegas tu fuerza y confundes a la imprudencia de aquellos que la conocen. Pero tú, dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia. Hacer uso de tu poder está a tu alcance cuando quieres. Actuando así enseñases a tu pueblo que el hombre justo debe ser humano. E infundiste a tus hijos la esperanza, porque dejas arrepentirse a los que pecan. Si a los enemigos de tus hijos, reos de muerte, los castigaste con tanto miramiento e indulgencia, dándoles tiempo y ocasión para arrepentirse de sus culpas, con cuánta mayor consideración juzgarás a tus hijos, a cuyos padres prometiste favores con juramentos y alianzas. A nosotros nos instruyiste, azotándonos 1000 veces a nuestros enemigos, para que nosotros a la hora de juzgar pasemos en tu benevolencia, y cuando nos toque ser juzgados esperemos misericordia. A los necios que vinieron de una vida depravada, los torturaste con sus propios ídolos. Se extraviaron muy lejos por el camino del error, teniendo por dioses a los animales más viles y repugnables. Dejándose engañar como niños sin inteligencia, por eso como niños que no razonan. Les enviaste un castigo que los puso en ridículo, a los que no escarmentaron con semejante corrección, tendrán que sufrir un juicio digno de Dios. Al ser castigados por aquellos mismos a los que tenían por dioses, y los habían hecho sufrir e irritarse. Abrieron los ojos y reconocieron como Dios verdadero al que antes no habían querido conocer. Por eso les sobrevino el peor de los castigos. Capítulo 13. Eran naturalmente faltos de inteligencia, todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no conocieron al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, y las órbitas astrales, y al agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Sí, fascinados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventajaba su dueño, pues los crió el autor de su belleza. Sí, y sí, los asombró su poder y actividad. Calculen cuánto más poderoso es el que los hizo, pues partiendo de la grandeza y belleza de las criaturas, se puede reflexionar y llegar a conocer al que les dio ser. Con todo esto, a estos pocos se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos tienen excusa, pues si lograron saber tanto y fueron capaces de investigar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Son unos infelices los que ponen su esperanza en cosas muertas, los que llamaron dioses a las obras de sus manos humanas, al oro y a la plata labrados con arte y figuras de animales, o a una piedra sin valor, obra de una mano antigua.
Tomémonos como ejemplo a un carpintero, tala un árbol fácil de manejar, lo descorteza con maña y aplicándose su oficio con destreza. Hace un objeto útil para necesidades de la vida. Las astillas que le sobran las gasta preparando la comida y se sacia. Pero queda todavía un resto que, que para nada sirve, un palo retorcido y nudoso. Lo agarra y lo talla en sus ratos de ocio y se entretiene dándole forma hábilmente para sacar la imagen de un hombre o lograr el parecido de un animal despreciable y lo cubre de vermellón. Le pinta de rojo todo el cuerpo y así y recubre sus imperfecciones. Le prepara un lugar adecuado, lo coloca en la pared sujetándolo con una abrazadera, sabiendo que no puede valerse de sí mismo. Toma sus precauciones para que no se caiga, es una imagen y necesita ayuda. Luego le reza por sus bienes, su boda, sus hijos, sin sonrojarse de acudir a un ser sin vida. Implora la salud a un ser débil. Luego ruega por la vida de un muerto, solicita ayuda al más torpe. Y un buen viaje a quien ni de sus pies puede servirse para sus negocios o trabajo. Y el éxito feliz de las tareas, pide ayuda al que menos vigor tiene en sus manos. Capítulo 14. Otros, al hacerse a la mar, dispuestos a atravesar las encrespadas olas, invocan a un madero más frágil que la embarcación que los transporta. Esta la proyectó el afán de lucro y la armó la habilidad técnica. Pero es tu providencia quien la guía, Padre. Tú trazaste un camino en el mismo mar, una senda segura entre las olas, demostrando que puedes salvar de todo riesgo, para que se embarquen aún los inexpertos. No quieres que sean inútiles las obras de tu sabiduría. Por eso los hombres confían sus vidas a un madero insignificante. Llegan sanos y salvos. En efecto, cuando al principio perecieron los soberbios gigantes. La esperanza del mundo se refugió en una balsa que, guiada por tu mano, transmitió la semilla de la vida a los siglos. Bendita la madera que se emplea rectamente, pero maldito el ídolo que es hecho por manos humanas. ¿Y quién lo hizo? Por haber fabricado. A aquel porque siendo corruptible fue considerado Dios, porque Dios aborrece igualmente al limpio y a su impiedad. También la obra será castigada con su autor. También los ídolos de los gentiles se les pedirá cuenta por esto. Porque entre las criaturas de Dios se ha convertido algo detestable, tropiezo para las almas de los hombres y trampa para los pies de los necios. El principio de la inmoralidad arranca el proyectar ídolos. Y su invención trajo la corrupción de la vida, porque ni existían desde el principio ni existirán eternamente. En efecto, entraron en el mundo por la vanidad de los hombres, y por eso tienen marcado un fin repentino. Un padre desconsolado por luto prematuro hace una imagen del hijo difunto, al que antes era un hombre muerto. Ahora los venera como un dios, e instituye misterios e iniciaciones para sus subordinados. Más tarde, con el tiempo, esta impia costumbre se arraiga y se observa como ley. También por decreto de los soberanos se daba culto a sus estatuas, como los hombres viviendo lejos no podían venerarlos en persona.
Representaron a la persona remota haciendo una imagen visible del rey venerado, y así mediante esta diligencia se adulaba al ausente como si estuviera presente. Luego la ambición del artista promovió este culto, atrayendo a los que lo ignoraban. En efecto, queriendo tal vez halagar al potentado, exageró con arte la belleza de la imagen, y la gente atraída por el encanto de la obra juzga ahora digno de adoración. Al que poco a poco antes veneraba a un hombre, este hecho resultó una trampa para el mundo, ya que los hombres, bajo el yugo de la desgracia y del poder, impusieron el nombre incomunicable a la piedra y al leño. No les bastó equivocarse en el conocimiento de Dios, sino que metidos en la guerra cruel de la ignorancia, saludaban a esos males en el nombre de paz. En efecto, practicaban ritos en los que mataban a niños y celebran cultos misteriosos o realizan locas orgias de extraño ritual. Ya no conservan pura ni la vida ni el matrimonio, sino que unos a otros se acechan para eliminarse o se humillan con sus adulterios. En todas partes reina la confusión, sangre, crimen, robo y engaño, corrupción, infidelidad, revueltas, falsos juramentos, confusión de valores, olvido de la gratitud, contaminación de las almas, perfecciones sexuales, desórdenes matrimoniales, adulterio, inmoralidad. Porque el culto a los ídolos que no son nada es principio y causa de todos estos males. En efecto, o celebran fiestas en las que se pierde el juicio, o profetizan falsedades. Viven en la injusticia y juran un falso con facilidad. ¿Cómo confían en ídolos sin vida? No temen a que el jurar en falso les ocasione ningún daño. Será doble la condena que les caiga, por tener una falsa idea de Dios y al estar pendientes de los ídolos, por jurar contra la verdad y justicia, despreciando a la santidad. Porque no es el poder de aquellos por quienes se jura, sino el justo castigo reservado a los pecadores, a quien les persigue siempre las transgresiones de los injustos. Capítulo 15. Pero tú, Dios nuestro, eres bueno y fiel, tienes mucha paciencia y gobiernas en el universo con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos, reconocemos tu poder, pero no pecaremos sabiendo que te pertenecemos. Conocerte a ti es justicia perfecta, y reconocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. No nos extraviamos las malas artes inventadas por los hombres, ni el trabajo estéril de los pintores, figuras embadurnadas de muchos colores. Su contemplación apasiona a los necios, que se entusiasman con la imagen sin aliento de un ídolo muerto. Están enamorados del mal y son dignos de tales esperanzas, tanto los autores como los entusiastas y los adoradores. Un alfarero se esfuerza amasando y reblandeciendo la arcilla, moldea cacharros para vuestro servicio, pero la misma arcilla modela por igual vasijas destinadas a menesteres nobles e innobles. El destino de cada una lo decide el alfarero. Luego, con malas artes, modela la misma arcilla a un dios falso. Con lo que poco antes nació de la tierra, en breve va a donde lo sacaron. Cuando le reclamen la deuda de su alma, pero no le preocupa que tenga que morir y que su vida sea corta, sino que compite con orfebres y plateros, imita a los escultores en bronce y se enorgullece en modelar figuras engañosas. Su mente es ceniza, su esperanza
más mezquina que el barro, y su vida vale menos que la arcilla. Pues no reconoció a quien lo modeló a él, ni infundió un alma activa, le sopló el aliento de vida, sino que consideró la vida como un juego, la existencia como una feria de negocios. Hay que sacar partido, decía, de lo que sea, hasta del mal. Este más que nadie sabe que peca, el que fabrica con materia terrenosa vasijas frágiles y estatuas. Pero los más faltos de inteligencia y más infelices que el alma de un niño son los enemigos que oprimieron a tu pueblo, porque tuvieron por dioses a todos los ídolos de los gentiles, cuyos ojos no les sirven ni para ver, ni la nariz para respirar, ni las orejas para oír, ni los dedos de las manos para tocar, y sus pies no sirven para andar. Porque los hizo el hombre y los modeló un ser de aliento prestado. Y ningún hombre puede modelar a un Dios a su semejanza, siendo mortal. Las manos pecadoras producen un cadáver. Más vale el que los objetos Más vale él que los objetos que adora, pues él tiene vida, los otros jamás. También dan culto a los animales más odiosos. En cuanto a la estupidez, son peores que otros. No tienen ninguna belleza los que haga atractivos, cosa que sucede con otros animales, sino que se quedaron sin la aprobación de Dios sin su bendición. Por eso recibieron el castigo merecido, torturados por una plaga de pequeños animales. Frente a ese castigo tu pueblo lo favoreciste, y para satisfacer su apetito les proporcionaste codornices, manjar desusado. Así, mientras los otros, aunque hambrientos, pedían el apetito natural, asqueados por los bichos que se les había enviado, estos, después de pasar un poco de necesidad, se repartían un manjar desusado, porque era justo que a aquellos opresores se les sobreviniera una necesidad sin salida. Y a estos se les mostraba solo que eran torturados sus enemigos. Así cuanto se les sobrevino la terrible furia de las fieras y morían mordidos por serpientes huidizas. Tu ira no duró hasta el final, para que se escarmentaran, se les asustó un poco, pero tenían un emblema de salud, como recordatorio del mandato de tu ley. En efecto, el que se volvía hacia él sanaba, no en virtud de lo que veía, sino gracias a ti, Salvador de todos. Así convenciste a nuestros enemigos de quién eres tú, quien libra de todo mal. A ellos los maltrataron las picaduras de alacranes y moscas, sin que hubiera remedio para sus vidas, porque tenían merecido este castigo. A tus hijos, en cambio, ni los colmillos de culebras venenosas los pudieron, porque acudió para sanarlos tu misericordia, y las mordeduras les recordaban tus palabras, y enseguida sanaban, para que no cayeran en el profundo olvido y se quedaran sin experimentar tu acción benéfica. Y no los sanó la hierba ni ungüento alguno, sino tu palabra, Señor, que lo sanaba todo. Porque tú tienes poder sobre la vida y la muerte, llevas a las puertas del infierno y haces regresar. El hombre, en cambio, aunque con su maldad se dé muerte, no hace volver el espíritu otra vez que se fue, ni libera el alma ya concebida, ya recibida. Imposible es escapar de tu mano. A los impios que no querían conocerte los azotaste con tu brazo vigoroso. Los perseguían lluvias desconocidas y pedriscos y tormentas implacables. El fuego los devoró. Y lo más sorprendente, en el agua que todo lo apagaba, ardía más que el fuego.
porque el universo combate a favor de los justos. Unas veces se amansaba en la llama para no quemar los animales enviados contra los impios, para que viéndolos comprendieran que el juicio de Dios los perseguía. Pero otras veces, aún en medio del agua, la llama ardía con más fuerza que el fuego, para destruir la cosecha de una tierra malvada. A tu pueblo, por contrario, lo alimentases con manjar de los ángeles, proporcionándole gratuitamente desde el cielo pan a punto de 1000 sabores, a gusto de todos. Este sustento tuyo demostraba a tus hijos tu dulzura, pues servía al deseo de quien lo tomaba, y se convertía en lo que uno quería. Nieve y hielo aguantaban el fuego sin derretirse, para que se supiera que el fuego, ardiendo en medio de la granizada y centellando bajo el aguacero, aniquilaba los frutos de los enemigos. Pero él mismo en otra ocasión se olvidó de su propio poder, para que los justos se alimentaran, porque la creación, sirviéndote a ti, su creador, despliega su energía para castigar a los malvados, y se calma para beneficiar a los que confían en ti. Por eso también entonces, tomando diversas formas, estaba al servicio de tu generosidad que da alimento a todos, de acuerdo con el deseo de los que te suplicaban. Para que aprendieran tus hijos queridos, Señor, que no alimenta al hombre la variedad de frutos, sino que es tu palabra quien mantiene a los que creen en ti. Porque lo que el fuego no devoró se derritió simplemente calentándose por un fugaz rayo de sol, para que se supiera que es preciso madrugar más que el sol para darte gracias y rezar al clarear del alba, ya que la esperanza de los ingratos se retira como escarcha invernal y se escurrirá como agua sin provecho. Tus juicios son grandiosos e inexplicables. Capítulo número 17. Por eso las almas que no aprenden se extraviaron. Pensaban los malvados que oprimían a la nación santa, mientras ellos permanecían prisioneros de las tinieblas, en el calabozo de una larga noche, recluidos bajo sus techos, excluidos de la eterna providencia. Creían pasar inadvertidos, con sus pecados encubiertos bajo el túpido velo del olvido, pero fueron dispersados presa de un terrible miedo, sobresaltados por visiones, porque ni en el rincón que los escondía los salvaguardaba del miedo. Retumbaban a su alrededor ruidos aterradores y se les aparecían tétricos fantasmas del lugar de legumbres rostros. No había fuego bastante para iluminarlos, ni el resplandor brillante de los astros lograban iluminar aquella noche siniestra. Para ellos brillaba solamente una fogata espeluznante que ardía por sí sola. Y tal era el miedo que cuando la visión desaparecía de su vista, todavía les parecía más terrible los trucos de la magia que habían fracasado. Y su alarde de ciencia sufría un descalabroso vergonzoso. Porque los que se comprometían a expulsar del alma enferma terrores y sobresaltos padecían ellos mismos de un pánico ridículo. Aunque nada inquietante les metiera miedo, horrorizados por el paso de alimañas y silbido de reptiles. Si sucumbían temblando, negándose al mirar el aire del que nadie puede escapar, pues la maldad de por sí es cobarde y se condena a sí misma. Acorralada por la conciencia, se imagina siempre lo peor, porque el miedo no es otra cosa que la renuncia a los auxilios que da la reflexión. Siendo menor la esperanza, más grave se le hace la causa de la tortura. Durante aquella noche insoportable, salida de los rincones del impotente abismo, mientras dormían el mismo sueño,
o los perseguían monstruosos espectros. Al darse por vencidos quedaban paralizados, porque los invadió un miedo repentino e inesperado. Así que todo, todo el que allí caía, quien quiera que fuese, quedaba encarcelado, recluido en una prisión sin barrotes. Fuese labrador o pastor o obrero que trabajara en los lugares solitarios, sufría sorprendido un castigo inevitable, porque a todos amarraba la misma cadena de tinieblas, el silbido del viento, el canto melodioso de las aves en la espesura de las ramas, la cadencia del agua fluyendo impetuosa, el golpe seco de las rocas al precipitarse, la invencible carrera de los animales retosando, el rugido de las bestias más feroces, el eco retumbante en las cavernas de los montes, los dejaba paralizados de terror. Capítulo 18. Los santos, en cambio, tenían una luz magnífica. Los otros, que oían sus voces sin ver su figura, los felicitaban por no haber padecido, les daban las gracias, porque no se quitaban de los malos tratos recibidos y pedían perdón por haber estado enemistados. Entonces les proporcionaste una columna de fuego que los guiara en el viaje desconocido, y un sol inofensivo para que su viaje glorioso, y los otros merecían quedarse sin luz, prisioneros de las tinieblas, por haber tenido reclusos a tus hijos, que iban a transmitir al mundo la luz incorruptible de tu ley. Y cuando decidieron matar a los niños de los santos, y se salvó uno solo abandonado, en castigo le arrebataste sus hijos en masa, y los eliminaste a todos juntos en aguas enfurecidas. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres, para que tuvieran ánimo al conocerle con certeza la promesa de los que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con una misma acción castigabas a los adversarios y nos honrabas llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los buenos ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían a esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes. Y empezaron a entonar las alabanzas de los padres, les hacían eco los gritos destempados de los enemigos, y se propagaban los gritos lastimeros del duelo por sus hijos. Idéntico castigo sufrían el esclavo y el amo. El hombre del pueblo y el rey padecían lo mismo. Todos sin distinción tenían muertos innumerables, víctimas de la misma suerte. Los vivos no daban abasto para enterrarlos, porque en un momento pereció lo mejor de su raza. Aunque la magia los había hecho desconfiar de todo, cuando el exterminio de los primogénitos confesaron en el pueblo que aquel era hijo de Dios. Un silencio sereno se envolvía en todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra poderosa se abalanzó como guerrero implacable. Desde el trono real de los cielos al país condenado, llevaba la espada afilada de tu orden terminante. Se detuvo y lo llenó todo de muerte. Pisaba la tierra y tocaba el cielo. Entonces de repente los sobresaltaron terribles pesadillas. Los asaltaron temores imprevistos, irados, medio muertos. Cada uno por su lado manifestaban la causa de su muerte, pues sus sueños turbulentos los habían prevenido, para que no perecieran sin conocer el motivo de su desgracia. También a los justos los alcanzó la prueba de la muerte, y en el desierto tuvo lugar una gran matanza. Pero no duró mucho la ira, porque un varón intachable se lanzó en su defensa, meneando las armas de su ministerio, la oración y el incienso expiatorio. Hizo frente a la cólera y puso fin a la catástrofe, demostrándose ser ministro tuyo.
Venció la indignación no a fuerza de músculos ni empuñando armas, sino que rindió con la palabra que él traía el castigo, recordándole los pactos, las promesas hechos a los padres, ya que se amontonaban los cadáveres unos encima de otros. Se plantó en medio y atajó el golpe, cortándole el paso a los que aún vivían, pues en su vestidura de tela estaba el mundo entero y el esplendor de los padres en las cuatro hileras de piedras talladas, y tu majestad en la diadema de su cabeza. Ante esto, el exterminador retrocedió atemorizado. Una sola prueba de tu ira bastaba. Pero sobre los impios descargó hasta el fin una ira despiadada, porque Dios ya sabía lo que iban a hacer, que los dejarían marchar y los apurarían para que se fueran, pero luego, cambiando de parecer, los perseguirían. En efecto, antes de terminar los funerales, llorando junto a las tumbas de sus muertos, tomaron otro plan insensato a los que habían expulsado con súplicas. Los perseguían como fugitivos. Hasta este extremo los arrastró una merecida fatalidad y los hizo olvidarse del pasado para que completaran un nuevo castigo. Lo que a sus tormentos faltaba, y mientras tu pueblo realizaba un viaje sorprendente, toparan ellos con una muerte insólita, porque la creación entera, cumpliendo tus órdenes, cambió radicalmente su naturaleza para guardar sin daño a tus hijos. Se vio la nube dando sombra al campamento, la tierra firme surgiendo donde antes había agua, el mar rojo convertido en un camino despejado, y el violento oleaje hecho como una llanura verde. Por allí pasaron en formación compacta los que iban protegidos por tu mano, presenciando prodigios asombrosos. Retozaban como potros, saltaban de alegría como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Aunque tenían en la memoria de todo lo del desierto, como la tierra ni los animales produjo mosquitos, como en vez de especies acuáticas el río vomitó cantidad de ranas. Más tarde tuvieron también un nuevo modo de nacer los pájaros, cuando acusados por el apetito pidieron delicados manjares, pues para satisfacerlos salieron codornices del mar, y a los pecadores les sobrevinieron castigos, no sin el previo aviso de retumbantes truenos. Justamente sufrían por sus propios delitos, por haber odiado cruelmente a los extranjeros. Sí, hubo quien les negó hospitalidad a unos visitantes desconocidos, pero estos esclavizaron a unos extranjeros, que eran bienhechores. Más aún, ¿qué castigo no les tocará a aquellos por haber recibido hostilmente a los extranjeros? Pero estos, después de agasajarlos a su llegada, cuando tenían ya los mismos derechos, los maltrataron con trabajos inhumanos, y también los hirió la ceguera como aquellos otros a la puerta del justo, cuando envueltos en una densa oscuridad buscaban a tientas la entrada de su casa. Los elementos se armonizan entre sí, como el arpa los sonidos modifican la clase de ritmo, conservando por siempre el mismo tono. Y esto es lo que se puede deducirse de lo que pasó, pues los seres terrestres se volvían acuáticos, y los que nadan paseaban por la tierra. El fuego acrecentaba su propia fuerza en el agua, y el agua olvidaba su poder de apagar. Las llamas, por el contrario, no quemaban las carnes de los débiles animales que por allí merodeaban, ni derretían aquella especie del manjar divino y cristalino y soluble. Porque en todo, Señor, has engrandecido y glorificado a tu pueblo, y nunca y en ningún lugar dejaste de asistirlo y socorrerlo.
final.